Buenas. Ajá, ok. Esto que quiero hacer, una vez lo compartí acá en la Nación de Cuba, cuando sentí en mi corazón, tuve el querer y el hacer de querer compartir con respecto a la representación que hay de Dios en el juego de los Sim 3 o el 4, que es bueno, es lo mismo, casi lo mismo, pero bueno. En el juego de los Sim 3, con respecto a esto, tiene correspondencia a lo que estaba hablando sobre los otros videojuegos y las ideas de parte del reino de Dios para que sean incluidas, cosas que ya han sido representadas acá en diferentes juegos, representando cosas del reino del diablo, pero ahora que sean cosas del reino de Dios. Ahora, en el juego de los Sim 3 hay una representación del querer, o sea, es como y visualice. Fíjese tú que las personas que lo crearon, esas ideas, ¿de dónde provenieron? O sea, de allá arriba. O sea, de que ciertamente sí hubieron ideas en el corazón depositadas en esas personas para crear ese juego. Dios no, es algo que Dios hace, Dios no pone a la gente que uno dependa totalmente, que uno quiera enviciarse a jugar y que no te edifiques. O sea, de que estés en videojuego en tu vida y no te estás edificando, no te estás santificando, no estás buscando la presencia de Dios, no estás buscando las cosas que valen en verdad, las cosas que son importantes, el reino de Cristo, su justicia y lo demás. Y entonces eso ocasiona que cuando tú dedicas tu vida a estar en videojuegos, tu vida no crece, o sea, no te edificas, no ves el cambio de Dios en tu vida, porque no tienes un trato con Dios, se puede decir, para que obre en ti y seas transformado a imagen y a semejanza de Cristo Jesús. Entonces, en el juego este de los 103 hay una representación nosotros cuando jugamos con los jugadores, o sea, tenemos a cargo hasta de una ciudad completa, o sea, tenemos una visión, una vista desde arriba, desde las alturas, como nuestro Padre Celestial nos ve a cada uno de nosotros, no nos ve como nosotros nos vemos ahora mismo aquí, te veo hasta aquí, no, Dios nos ve desde ahí arriba, es como decir, no así, como cuando vemos un hormiguero, las hormiguitas, algo así, que puede ver todo, tiene una visión amplia en el juego, nos permite de ciertos momentos cuando querramos nosotros a tener esa visión de parte de Dios, se puede decir, y ver la ciudad completa e edificar la ciudad completa tipo los gobernadores, ¿ve? De que esta ciudad yo la quiero así, la armo así, cosas así, porque ya esa autoridad Dios se la dio, escuchen. Y entonces tenemos tipo Dios el alfarero, que nos crea a nosotros conforme al llamado identidad que somos en Él, como Él nos quiere crear, el alfarero nosotros que tenemos la posibilidad de crear a sí mismo, escuche, que siendo Dios en nosotros, que somos así, de crear a esos personajes y de ponerle las cualidades de los gustos y las preferencias que queremos para esas personas, escuche. Y entonces muchas veces uno se crea como la persona que uno siempre ha deseado ser, algo así, y crea la pareja de acuerdo a como la persona quiera, es como va a crear los personajes. Y entonces así es Dios, conforme a nuestro llamado de identidad, nos creó a cada uno de nosotros y depositó en nosotros esas cosas. Entonces seguimos con lo de ese juego, que en ese mismo juego de momento a los personajes tienen un libre albedrío también. O sea que en momentos que tú no juegas con él, que tú no los mandas a hacer esto ahora, es el diseñito, es esto, es lo otro. O sea, en esos momentos tienen libre albedrío que de momento tú lo coges haciendo cosas, pero como tú quieres cumplir y llegar a que se llegue o se capacite en algo, alcance un nivel 10 en algo, le quitas eso, ese querer y esa hacer, esa idea que tuvo en su corazón, se lo cortas, o sea, se lo quitaste y entonces lo mueves conforme a Dios, o sea, como conforme a Dios a lo que está escrito, las profecías y todo lo que está escrito ya en libros, vamos a ser movidos para cumplir con un diseño y un propósito de parte de Dios en nuestras vidas. Entonces, ciertamente sí es verdad que hay muchas personas que han escogido y que Dios sabía, no sé, para allá en el caso de Judas, usted sabe la historia con Judas, pero era alguien que era necesario y estaba escrito que alguien así tenía que existir para esas cosas. Entonces no es que Dios sea malo y lo puso a hacer un papel de malo, no. Yo he pensado muchas cosas veces malas también, nosotros pensamos cosas malas de nuestro corazón, pero Dios no es así. Entonces, vemos eso, hay una representación de lo que dice en su palabra de Filipenses capítulo 2 versículo 13, donde dice, porque Dios es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer, para cumplir su buen propósito. O sea, todo aquí, como decía, ayer leí aquí, que dice acá, dice, todo pasa como Dios lo ha estatuido.
todo pasa como Dios ha estatuido. Es como que alguien quiera burlarse de Dios, no, porque yo voy a hacer esto y Dios dijo, no, esto va a pasar porque ya está escrito. Algo así, como la historia de Jonás, recuérdese. Y entonces hay cosas que desconocemos que Dios sí las sabe. No estoy diciendo vayas a pecar y ya Dios está diciendo que Dios te puso en el libro que tú vas a seguir en esa historia. No, eso no te estoy diciendo eso. Para que entonces los personajes del cine de momento venían a ellos como anhelos, cosas que de momento uno le viene al corazón así. Ellos representaron normal las personas, como somos todos nosotros, nuestras vivencias, todas esas cosas, todo eso, como nos movemos nosotros, y eso está representado en ese juego, que está muy bonito. Yo me pasaba haciendo mi vida de cuento de hadas ahí. O sea, no me lo edificaba o me lo proponía, se puede decir, en lo natural, de hacerlo de verdad en la vida natural. No, yo con mi imaginación estaba en ese juego ahí, ya yo feliz y contenta, porque ciertamente eso, no sé qué, eso de la imaginación, puertas del espíritu, no sé qué, también tiene gran influencia, y eso también tiene un entendimiento, tiene cosas que por la imaginación y por ahí para allá. Y entonces, algo más también que hay en ese juego con respecto a las cosas así de Dios, por claves las personas se pueden teletransportar. Y eso, o sea, de como mismo decía en Hechos, capítulo 8, me parece, versículos del 39 al 42, por ahí uno de esos es, donde de momento Felipe, un diácono, hijo de Dios, un hijo de Dios, deja la historia con los ministerios, un hijo de Dios que cumplía con el ministerio de diácono, pero había recibido una unción de parte de Dios grande, estaba siendo usado por milagros, sanidades y cosas así, y entonces que estaba en un lugar predicándole a un hombre que estaba fíjate tú, Dios, así como en juego del zinc, desde ahí arriba estaba viendo que había una persona en ese lugar montado en no sé si era un carretón, algo así, de tipo un carruaje, algo de eso, que estaba leyendo algo de Dios en un rollo, no la Biblia como la tenemos hoy en día, era como un rollo solamente, y quería entender lo que estaba leyendo y no lo podía entender. Y entonces, como Dios desde arriba, no nosotros que no sabemos, sabía que en tal provincia, en tal lugar había alguien que necesitaba de tal ayuda, Dios tomó a alguien que ya tenía eso dado de parte de Dios, un hijo maduro en Dios, con entendimiento en Dios, y lo llevó, lo teletransportó. No puede que hoy en día Dios lo hace a través de que te viajes en una guagua, viajas en un avión, viajas en un tren, así, para hablarle a alguien específico que lo necesita, porque Dios lo quiso así, porque pudo también utilizar a alguien de esa misma provincia, pero Dios lo estimó así. Y entonces, en el caso de Felipe, creo que él fue a ese lugar enviado por Dios, pero luego de estar allí con ese hombre, explicarle y ser bautizado, fue bautizado no a los 6 meses, no a los 8 meses, no cuando recibiste un discipulado, fue bautizado, escuche, como Cristo mandó e hacía las cosas. En el mismo momento que recibió a Cristo en su corazón, allí ese hombre, no sé con qué autoridad, pero escúcheme, normal, en sí lo sintió, parece ser, hay cosas que desconocemos, que bautizó ese hombre en un charco de agua, como es sumergirse, fue bautizado el hombre. Luego recuérdense que vemos en ese de eso de bautizar y bautizar, aceptaron a Cristo, vengan bautícense, aceptaron a Cristo, vengan y bautícense, que así fue, no fue como no me meto para allá porque tengo cosas anotadas y tampoco tengo la revelación como tal de tener esa seguridad de cómo es, porque ciertamente hoy en día hay personas con entendimiento de que preparan, llevan un tiempo, pero recuerdes, no me voy a meter para allá para no fajarme, no me quiero fajar hoy en día, pero cuando tenga que decirlo, de parte de Dios que tenga esa seguridad, digo lo que tenga que decir, y moléstele a quien le moleste y duele a quien le duela, lo voy a decir. Y entonces, que en ese momento fue bautizado, y vemos que Cristo, o sea, bautizaban enseguida a la gente, inclusive mandaba a Juan el Bautista de antemano. Los profetas preparan el camino de Cristo. Juan fue un profeta, primo hermano de Cristo Jesús, escuche, en familia, en carne, en sangre, primo hermano y discípulo y demás, y de que le abriera paso a la senda a Cristo, y entonces estuvo bautizando en arrepentimiento. O sea, a través de él no recibían ese fuego del Espíritu de Dios, que fue luego cuando Cristo capacitó a sus apóstoles, recibieron esa unción de parte de Dios, que a muchos de ellos los mandó a bautizar, y que algunos decían, no, nosotros fuimos bautizados en el de esto de Juan el Bautista, pero no hemos recibido el Espíritu de Dios. O sea, de que fueron bautizados en un bautizo, no es que Dios mandaba un rebautizo, sino que aquello se hizo. Dios es un solo bautizo, recuerdes, es un solo. Yo recibí 2.
En mi caso yo recibí 2, pero el verdadero, en verdad, fue lo que cuando fue en la iglesia adventista, que fue cuando ya yo morí, esa vieja criatura, que yo me quería bautizar, lo otro lo tuve que hacer, y a mí alguien me decía, Dayana, eso no se hace, esto mal. Yo, bueno, oiga, lo voy a hacer, yo tenía la fe que no me estaba condenando, como que me iba a ser contado como pecado. Pero no es que una cada rato venga, bautícese ya, no, ya tú recibiste un solo bautizo, usted aceptó a Cristo una vez en su vida, en su corazón, y ya de ahí decidió hacer los cambios, etcétera. Una cosa es que después no estemos tambaleando, cosas así, pero de que ahora me bautizo de nuevo, no, ya usted se bautizó, ya. Y entonces ciertamente sí es verdad que Dios dice porque que bautícense en el nombre, cuando habla de la Trinidad, me metí ya para el bautizo, cuando habla de la Trinidad, recuérdese que la Trinidad son uno. El Espíritu de Dios es uno, Cristo es uno y Jehová es uno. Los tres son uno, son una sola persona. Yo en la iglesia adventista fui bautizada en la Trinidad. Tuve mi experiencia en ese momento cuando me bauticé y todo eso. Pero sí es verdad que Cristo Jesús, Él nos manda a hacer lo que Él nos manda a hacer en la palabra, que Él dijo, bautícenlo en el nombre de Cristo, o sea, específicamente de Cristo, pero al tú decir en la Trinidad, no me meto, todavía no me meto, pero es verdad. Entonces, por esa razón, porque acá es alguien que es un restaurador, es un apóstol a cargo en mi iglesia, donde yo pertenezco, que es un restaurador de las verdades de Dios, de cuando Dios le da una revelación de que esto estaba mal, corrige esto, que es así, establecelo así, él se mueve, es un hombre obediente y maduro y camina en ello, camina en las cosas que Dios le hace saber que son de Dios, y entonces sí mandaba a darle un rebautizo para que fuera bautizada en el nombre de Jesucristo, ¿ve? Pero normal, en realidad mi bautizo de corazón fue acá en la iglesia adventista, acá yo, normal, también me bauticé, todavía no voy a hablar sobre esa experiencia ni nada por el estilo. Y me metí por para allá, el del bautizo, no sé qué, por el querer y el hacer, no sé por qué por para allá descendí por para allá yo ahora de momento. Ay, Dios mío. Entonces, parece que el juego del 100 ay Dios mío, se teletransportaron, o sea, tenían esa habilidad que pasó así con Felipe, ese diácono que hizo eso, luego de aquello de allá, fue teletransportado, dice la palabra, fue, déjeme, Marina, un segundo, ahora me voy acá. Esa es una de las habilidades que también en el juego se pueden representar. En ese juego que estaba diciéndole a quienes Dios ponga, como es la historia de que querían ese juego, de que así como ya hay muchos juegos que si tú ves que tienen por una piedra de poder, se teletransportan, no ninguno por piedra de poder, sino a través del Espíritu de Dios, como que sea una habilidad ya en ti, un nivel de relación con el Espíritu de Dios, un nivel de relación con Dios, así como los ángeles hacen así, ¡puf! Puff, se aparecen o vienen volando o vienen un caballo montado, qué sé yo, de así mismo, de poder tener esa habilidad en ese juego de meter el transporte, así como tú quisiste, no por una piedrita, no un conjuro, no, o que puedo hacer en vez de estar esperando que la piedra pare, te pido, o sea que el permiso, la autorización a Dios desde tu corazón y que diga así, ahí fui, ¿ves? Pero ya es como lo que Gabriel le había comentado en una predicación, de su propia voluntad, yo dije yo, que él puso a Zacarías mudo. Entonces, como un ángel que le sirva a Dios en su voluntad va a estar haciendo cosas que Dios no le haya mandado. O el nivel de relación que él tiene con Dios, de consultó su corazón o que Dios le dijo, ya esto va a pasar, haz esto, ¿ves? Cosas así. Porque una cosa es que en esas cosas que hacen de dejar el cuerpo en descanso y viajar en el espíritu, recuerda el testimonio de Juan Carlos Arriga, fue algo dado por Dios, no fue que él ya quiso, yo quiero esto, ya lo hice, no, fue algo que Dios le permitió esa experiencia, en vez de consultar la piedrita, para transportarte, como tipo consultas a Dios y Dios te da la autorización y vas, lo haces, porque a lo mejor lo que tú piensas que te va a ir bien allá, que quieres ir a ese lugar, Dios sabe que no es el momento de ir allá, porque así mismo cuando Dios precavé cada movimiento del diablo, si sabe que tú vas a tener un accidente en tal lado, por salvar de tu vida, te va a decir no y te va a cerrar esa puerta o vas a esperar una demora de más de tiempo porque iba a ocurrir, no quería que pasara eso contigo y te protegió y te cuidó. Entonces, al cabo de ay, que la demora y tú lo ves malo y en verdad es algo bueno de parte de Dios. Eso más o menos sí ocurrió hace poco, cuando yo estaba empecinada para ya, escuche, de verdad, de publicar, de hacer el video en el cementerio por el portal, las cosas que hay en el cementerio. A mí se me demoró el celular
a mi tía o a mi mamá, no sé exactamente cuál de los dos fue, no les plació, no me dieron acceso al celular hasta ya el mismo horario que dije, mire la hora de ya el sol ocultándose, que eso también daba lugar a decir, mira, a esta hora se abren puertas también espirituales. Y entonces hay muchas veces que cabe la posibilidad que Dios diga no, como ya he escuchado, y es verdad que muchas veces Dios dice que no por un bien. Y entonces así, como una vez Pablo iba pasando no sé por qué lugar y el Espíritu de Dios no permitió que predicaran en tal lado porque Dios sabía. Lo que no sabemos nosotros, Dios lo sabe. Y así fue, sé que pasó algo así una vez, algo parecido conmigo, de que no, mira, esto me pasó conmigo, el Espíritu de Dios. La primera vez que yo fui a Holguín a llevar la palabra de Dios a mi familia de Holguín, que yo solicité ayuda, yo cargaba con la presencia del Espíritu, no esa manifestación de esas cosas, pero sí andaba conmigo el Espíritu de Dios. Y entonces de que daba testimonio, que le pedí ayuda a Mayín, fue cuando le dije lo de la conversación, que le dije, oye, pasó esto porque ese día que estaba, esto sigue, todo tiene relación, que ese día cuando estaba en la terminal de ómnibus esperando el horario de la guagua de Las Tunas Holguín, eso fue al mediodía, horario mediodía me parece, no sé si de mañana, estaba allí la mamá de la jovencita de la que empezó a hablar eso, y me acuerdo que empecé a tener pensamientos, no sé si de inseguridad, qué sé yo me acerqué a ella y le pregunté, ¿ya tu hija? No sé qué cosa, algo así, pues yo estaba todavía con la inseguridad y con la historia esa, y entonces me acuerdo que entonces ya eso me volvió a coger la mente, es como cuando hoy en día le vienen pensamientos ahí a tus gigantes a la gente en la cabeza y desde mañana hasta por la noche piensa esto y piensa esto, en vez de tener una paja en la cabeza de ya uno fluyendo en sus cosas, no son pensamientos constantemente, ustedes saben cómo es la historia, para que puedan entender cuando el diablo le hay tiqui tiqui, como que te quiere recordar las cosas malas y tiqui 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 tiqui, lo que te hizo aquel, no sé qué, te lo recuerda hasta que tú ya te das, como lo tienes en tu cabeza y le sigues el pensamiento en vez de canta más alto, empieza a adorar a Dios, ¿ves? Cosas así, porque la guerra también no solamente es, usted sabe, en la testa, en la cabeza. Y entonces que estaba ahí en la guagua, le solicité ayuda, le empecé a contar sobre, creo que fue sobre eso en ese momento me parece, entonces no sé si me aconsejó, fue cuando me dijo eso, que están las de esto, a lo mejor también sumo esas, no tengo por qué hacerlo, pero a lo mejor sumo las capturas de pantalla ahí al perfil mío del Face. Y entonces ya estando allá en Holguín, me acuerdo que cuando empecé a hablarle a mi familia, le hablé a mi tía Karina, ella se debe de acordar de ese día, lo que sucedió allá. Luego de que le hablé a mi tía Karina, que es donde como yo llego siempre a casa de mi abuela allá, luego de que llego a casa de mi abuela, era para casa de mi papá, allá también recibieron la palabra porque me acuerdo que hubo un momento que lloré por ellos y Eva y mi papá fueron topados en su corazón y le salieron unas lagrimitas a los dos, o sea, de no sé qué palabra, pero era de mi corazón. Era algo que me salía del corazón así profundo y era a través de... Eso es cómo una persona también puede llegar al corazón de alguien, o sea, de que le salga del corazón y Dios a través de lo que hay en tu corazón, así llega a las demás personas, porque como ejemplo, si tú tienes un corazón endurecido en ese momento, tú por más que uno diga algo bonito, si no te sale así de esto, como que no, uno recibe, pero no ve, no le llega al otro corazón, es de corazón a corazón, y cuando Dios obra, y entonces pasa eso, ellos se deben de acordar, y entonces no sé si ahí fue que le dije a mi tía, intenté orar por lo de la rodilla de mi tía Karina, porque ya Dios me había dicho que ella iba a ser sana, y va a ser sana, porque con el que dice, lo que dice allá arriba, eso se cumple. No sé en qué momento, pero va a ser sana de su rodilla. Lo estoy testificando nuevamente, lo estoy recordando para que mi tía tenga la fe, porque mi tía hoy en día no padece de la rodilla cogida, no padece de eso, no padece, en el nombre de Cristo. Usted me entiende el vocabulario, ¿no? De no decir palabras de maldición, ¿ya? Y entonces, hablar por fe se llama eso. No es decir mentiras, es hablar por fe. Y entonces luego de eso, cuando yo fui allá, me acuerdo que estuve un momento visitando a mi familia, estaba en casa de mi otra tía, son tres por parte de mi abuela, por padre, paterna, está mi papá y mis otras dos tías. O sea, estuve en una que vive con su mamá, con mi abuela, estuve en casa de mi papá y me callaba la otra. Voy a ver la otra, a mi tía Gubi, y allá algo en mí, el Espíritu de Dios, yo creo que intenté predicarle, hablarle de Dios, o le quise decir algo, dije algo, pero el Espíritu de Dios no me dejó, o sea, como que así como mismo con palo, porque sabía que no lo iban a recibir y no lo recibieron. Ahí en ese momento no recibieron a Cristo en su corazón, ellos lo saben. Y entonces porque son, a ver, no es para justificar, pero son, por parte de mi tía son científicos y eso, y la mayor parte de los científicos que estudian en la ciencia, las cosas eso, muchos no creen, hay científicos que sí, porque creo que por un muñequito que vi, no sé si era que era
otro científico de más para atrás, me parece. En fin. Y entonces, sí, el Espíritu de Dios me tomó por completo en un nivel de amor cuando ya de ahí fui para casa mi prima Claudia, que ya se debe de acordar, que eso fueron besos y abrazos, qué sé yo. Y entonces mi prima estaba con el corazón abierto. Ella es ingeniera. Ella es eso que tiene que ver con eso de que yo decía a mi familia y mis primos de arquitectura, ingeniería, plano y toda esa historia. Ella es. Y entonces de que ella siempre esas películas como de ficción, de Harry Potter, esas cosas, ellas le han gustado. Y leí el libro de Harry Potter, de esas cosas, que es una persona que estudia, que tiene cosas hermosas de parte de Dios en ella. O sea, yo la miraba y me acuerdo que yo en un momento la llegué como a admirar, o creo que quise ser como ella, porque yo era como tipo un D. Y muchas veces han visto eso en mí, de que, como decir, las personas que no son así de organizadas, cosas así. Es responsable, ella es maravillosa. Y entonces que me acuerdo que ella recibió, Daddy, ¿qué has visto que ha pasado? ¿Ves? Que estaba creyendo en su corazón de esas cosas de Dios, porque creo que ella no iba a ninguna iglesia ni nada por el estilo. ¿Ves? Ella estaba en sus cosas de amistades, de estudiar, doctorado, todo eso, toda esa vida. Y entonces que sí, ella sí recibió de parte de Dios esas cosas, y entonces hoy en día no sé, pero sí creo que ya sí creen, porque ya muchas personas al ver esas películas fantásticas que les gustan es porque creen en su corazón que esas cosas las puedan experimentar. Hay gente que dice no veo esas películas porque yo veo cosas reales o cosas así. Y me fui por ir para allá. Por lo de que pasa con el Espíritu de Dios, el tema del juego, que consultar primeramente a Dios. En el caso de eso de teletransportarse, al principio estaba la autorización de ir al lado, porque uno dice, ay, voy a hacer esa avanzada ya de momento en una misión del juego, y entonces no es el momento, ahora no es, el guardián está despierto y tú estás todavía siendo chiquitico, crees en Dios y ve cómo está el guardián, porque tienes la autorización de parte de Cristo, cosas así, ¿ves? Y entonces sigo con el juego de los Sims. También hay unas expansiones en el juego donde se ve manifestaciones de los hombres lobos, lo que ya se compartió, de que te dan la habilidad de ser un hombre lobo, una hada, cosas así. No sé si también me parece de sirena. O sea que hay una representación de todas esas cosas que se han estado informando en ese juego. También creo, déjame ver, que hay una representación de algo de donde ponen a los personajes de diferentes habilidades, como que ir practicando esto para ir a adquirir. La persona que no sabe coser empieza a coser, empieza así, cualquier persona, la persona que va a ejercer la profesión de médico empieza a estudiar, y entonces esos niveles va subiendo hasta que llegas al máximo nivel. Ya había dicho, por ejemplo, hay gente que tiene el don de pintura, vamos a suponer que es hasta un nivel 10, ¿ves? De perfección, de todas esas cosas y eso. Hasta un nivel 2, que hacemos esas representaciones de cositas que sí saben que porque esa representación significa eso, pero no tenemos ese nivel tú sabes, de más cosas así como los que tienen ese don de pintura al nivel 10, dado por Dios. En eso hay una representación en esos juegos. Y hay cosas que es verdad que no solamente Dios ya los llena así desde un inicio, nos manda hacia la tierra, sino que se pueden adquirir en el transcurso del crecimiento y cosas así en Dios. Entonces, espérense. Bueno, con respecto a esto del juego de los Sims 3, creo que ya no tengo más nada que decir. Cuando tenga algo más que decir lo agrego, que sé yo, al video o a otro videito, cosas así. A ver, gente. Déjame con un poquito más de fundamento. Bueno, en fin, o sea que yo ahora estoy escondida, oh, bueno, en fin. Quiero compartir algo más con respecto a lo que estaba diciendo de los Sims 3, que ahora aquí leyendo el Génesis, que me acuerdo que en el día de hoy, jueves, los mandé a leer el Génesis y el Apocalipsis, y pero a mí de momento leer el Génesis, y estaba de momento que leía y me quedaba ahí detenida. En fin, en una parte aquí del libro del Génesis, en el capítulo 2, hay una representación, o sea, ya está establecido en una parte del juego de los Sims 3, donde tomaron, no sé si la palabra por esa idea proviene de Dios. ¿Por qué razón? Porque recuérdese que en el Génesis, en el jardín del Edén, había plantado, también dice el árbol de la vida en medio del jardín. Estaba plantado el árbol de la vida
es el árbol donde Adán y Eva comían de él y adquirían como tipo rejuvenecerse, o sea, de que tenían vida eterna a causa también de probar ese fruto sobrenatural. Y en el juego de los entres vemos esa representación de lo que Dios dice en su palabra. También vemos el árbol del conocimiento del bien y del mal, que fue el cual Dios le prohibió a ellos que no comieran de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero que vemos que en el juego existe, creo que sí, esos arbolitos que se siembran inclusive, que se comían del fruto y la persona, en vez de ser ya alguien, retrocedía en edad, se ponía más joven. O sea que es una representación de lo que ya Dios estatutó en el jardín del Edén, y un árbol que existe. Y entonces así también vemos árboles que yo sembraba, me acuerdo, y que daba dinero. O sea, de que árboles con billetes. Y entonces eso da lugar a creer y pensar con respecto a lo del árbol de plumas de pavo real. O sea, los diferentes árboles que existan allá arriba en el reino de Dios, sobrenaturales, porque si estamos viendo, que ya se dijo, que hoy en día solamente prácticamente conocemos y podemos, y no todo, porque no todo el mundo, yo hasta ahora en este momento, en la eternidad yo no sé, pero ahora en este momento no he podido comer árboles de fresa. Ay, diremos que sí llegará. Y entonces sí, pues como mismo Cristo dijo, desde lo natural todavía, pues en lo espiritual, o sea, llegaremos a esos momentos. Y así como tipo de lo del juego de crear, llegar, está la mente, nos lleva a la mente. Y entonces, que existe, recuerda ese árbol, que son árboles sobrenaturales, los del reino de Cristo, que son árboles que te dan un entendimiento, una sabiduría o crea algo en usted. Porque también vemos que en el Apocalipsis, con respecto, hay una perla, con respecto más o menos por aquí con el Génesis, una relación, algo paralelo, que aquí te mencionan de árboles en el Génesis, y en el Apocalipsis te menciona también un árbol, que creo que no sé si es este árbol de la vida, que sus hojas son designadas para la sanidad de las naciones. O sea, puedo coger un chasquito de esa hoja de ese árbol y si Dios no las da conforme al plan y de esto de Dios, no me meto para allá para no decir cosas que no. Pero sí, Dios las tiene diseñadas, o sea, hasta árboles con un poder, árboles con un significado, árboles como para actos proféticos, como no sé si fue cuando en Mara el agua era salada, era un agua que no se podía beber, y creo que fue Dios que en una visión permitió que Moisés viera lo que estaba sucediendo, que lanzó, creo que fue un árbol, se lo digo, en ese lugar, y ese árbol hizo que la maldición, lo que había en esa agua, se fuera y fuera un agua que se pudiera beber. Y entonces, o sea, árboles. ¿Cuántas cosas existen en la palabra ocultas que no son veladas? ¿Cuántas? Hasta ahí. Entonces, bueno,